José Luis, estamos como en un momento de muchísima emoción espiritual porque estamos transitando una nueva experiencia que inventamos juntos. Esta sensación que los dos somos profundamente educadores y sentimos que el diálogo interreligioso tiene que dejar de estar en las palestras de los popes que se sientan adelante a dar cátedra, pero que nunca se juntan como los dos rectas, viste, que van cada una por su lado. Y entonces entendimos que nosotros teníamos que trabajar con nuestras congregaciones para leer juntos el texto sagrado para cada una de las tradiciones religiosas. Entonces hace un mes empezamos un ciclo que se llama Lecturas Compartidas y pusimos unos anuncios en Facebook, unos mails, así como... Y la primera vez vinieron como 60 y ayer aparecieron más de 70 y esto va creciendo y la sensación de gracia, esa es la palabra, ¿no? De gracia, de regalo, de estar juntos, judíos y cristianos. No eran solamente católicos, apareció un pastor luterano que dijo yo quiero participar y no soy lutero. Sigue siendo. Con lo que para mí venir hoy acá era necesario porque yo, con la energía que terminamos ayer a las 9 y pico de la noche, yo necesitaba seguir estando un poquito con él para continuar con este envión de Dios que me parece bien, ¿no? Porque es algo que nos está guiando. Como él dijo ayer, terminaste el encuentro diciendo, bueno, a Abraham le dijeron que vaya caminando sin saber hacia dónde iba. Bueno, me parece que es por acá, ¿no? Me parece que es por acá. Y cuando vengo a esta casa me siento en casa, así que bueno. Hoy el tema es de la misericordia, porque quiero decirles algo, el Papa Francisco marca la agenda no solamente para el mundo católico, sino que puso el jubileo de la misericordia y desde entonces me están llamando para hablar de la misericordia, tema del cual yo nunca hablé. Y después me puse a pensar por qué yo nunca hablé de la misericordia, porque... ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué yo nunca hablé de la... ¿Por qué a mí no me llamaron nunca para hablar de la misericordia? Otra cosa que me pasó con el Papa es que escribe la Laudato Si, que trabaja de la protección del medio ambiente, entonces entré a participar en congresos de todo tipo y factor para hablar de la ecología en la Biblia. O sea, el Papa, como le dije personalmente, me marca la agenda y que me la siga marcando, digamos, ¿no? Pero bueno, es un dato interesante. ¿Por qué yo no hablo de la misericordia? ¿Por qué no me convoca la palabra misericordia hasta que la puse en reflexión? Porque para la tradición judía, y yo creo que en esto coincidimos todas las tradiciones, digamos, para la tradición judía la misericordia no está separada de la existencia del otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay algo que... Y toda la tradición legal judía, lo que es la Torá, lo que es el Pentateuco, lo que es mi texto sagrado, el primer testamento, la primera parte sobre todo, lo único que hace es ponernos en conciencia acerca de la existencia del otro. Y eso se llama misericordia. No podemos hablar de misericordia si no hablamos de ética. No podemos hablar de misericordia si no hablamos de la presencia de Dios que se hace presente, valga la redundancia, cuando me doy cuenta que no estoy solo en el mundo y que no lo hago solo para mí. Y ahí es donde aparece Dios. No tenemos cómo confirmar la existencia de Dios, más allá de que es un acto de fe profunda. No tenemos cómo decir de nuestra creencia en Dios de la mejor manera que la tenemos para expresar es en nuestro compromiso con el otro. Entonces, les traje textos de la Torá que todos conocemos, pero lo vamos a decir todos juntos para que tengamos ese registro. Y les traje también una entrevista que me hicieron en una revista en Italia, en Nuova Humanità. Me hicieron una entrevista sobre qué pensaba el judaísmo acerca del jubileo de la misericordia. Y si me permiten les voy a leer mis respuestas también porque me parecía que eran lindas las preguntas del periodista. Primero les quiero decir algo. Escuché hace poco y me parece que está bien compartirlo. El judaísmo no es una tradición religiosa cuyo objetivo es la felicidad. El judaísmo es una tradición religiosa cuyo objetivo es hacer el bien. Repito, no es la felicidad, que hay otras tradiciones u otras filosofías o cosmovisiones
que intentan como la felicidad individual. El judaísmo es una tradición religiosa que si vino a este mundo para hacer algo, es para trabajar el hacer el bien. Y ahí se inscribe la misericordia. No hay cómo pensar judaísmo sin misericordia. A imagen y semejanza del Creador fuimos hechos. Y si Dios es misericordioso, por tanto a nosotros no nos queda otra. Si somos personas de fe. O sea, no se puede ser religioso y malo. No. La hermana dice, no, pero no es tan claro. No es tan claro. Hay algunos que se llenan la boca de frases de otros. De la tradición religiosa, de la fe, del culto. Hay mucho dando vuelta en nuestros cultos que son muy cúlticos, pero no son buenos. Y entonces no entendieron nada, porque el santuario, toda la práctica en nuestro santuario, ya sea en la iglesia o ya sea en la sinagoga, son como laboratorios para vivir la vida, ¿no? Qué triste sería si ustedes vivieran solamente de misa en misa y yo de servicio religioso en servicio religioso. Los servicios religiosos, las misas, son nutrientes para salir al desafío de la vida. Y que esa contemplación que yo vivo cuando voy a rezar con mis amigos católicos a la iglesia, o ese trabajo compartido que es el rezo judío, no sé quiénes estuvieron de estos alumnos, ¿alguno estuvo en Betel? No, de ellos. Si vienen un Shabbat a mi sinagoga van a ver que nosotros no es muy callado, el tema es todo cantado, es todo, bueno, es alegría compartida, es alabanza compartida, que no la puedo hacer si no tenemos muchos porque no se puede rezar en soledad, ¿no? Digo, eso sirve para aprender a vivir en comunidad afuera, en sociedad afuera, ¿se entiende? Entonces, para mí hablar de misericordia era difícil porque yo cuando hablo de judaísmo me daba cuenta que lo que hablaba era de misericordia. Pasa que no tenía ese nombre, ¿no? Quiero darles unos ejemplos. Ustedes saben que el calendario litúrgico hebreo, quizás no lo saben, tiene un leccionario, el calendario de lectura litúrgica hebrea, judía, pero es mucho más claro porque empieza en el Génesis 1, termina al final del libro de Deuteronomio y el día que termina me hacen enrollar de vuelta el rollo y me hacen abrir de vuelta el primero. O sea, la sensación de que uno dice, bueno, termino de leer, no, terminaste y empezaste de vuelta. Por eso se lee de rollo, porque la lectura es circular no porque cambie el texto, sino porque el que cambia es uno. Y lo tiene que volver a leer, porque ese es el desafío del texto sagrado. Entonces, en la lectura litúrgica, nosotros la semana pasada leímos del libro de Levítico, ¿no? ¿Se acuerdan? Levítico 18, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿está bien? Esa zona la tenemos, ¿no? Y en el capítulo 18, antes de llegar a decir ama a tu prójimo como a ti mismo, dice cosas divinas, como por ejemplo, delante del ciego no pondrás obstáculo y no maldecirás al sordo, ¿no? Diríamos que son cosas obvias, ¿no? Son cosas obvias. Sin embargo, es uno de los versículos más comentados por los rabinos de todas las épocas. Parecen cosas obvias. Delante del ciego no pondrás obstáculo y delante del sordo no maldecirás. O no maldecirás al sordo. Entonces preguntan los rabinos, ¿por qué dice esto? Unos dicen, quiero explicarles algo, no sé si lo saben, pero cada vez que hay dos judíos hay tres opiniones. Y podemos convivir con eso. Es más, creo que no existiríamos si no fuera así. Pero digo, les voy a presentar una discusión sobre estos temas. Discusión que no se dio en un ratito, en una mesa, sino discusión que se dio a lo largo de los siglos. Entonces unos dicen, estas indicaciones están puestas en el texto bíblico porque traen consecuencias. Hay una misericordia que tiene que ver con ser bueno, porque no serlo tiene una consecuencia. ¿Entendemos o no? Si yo le pongo un obstáculo al ciego, ¿qué le va a pasar al ciego? Cae. Si yo maldigo al sordo, quizás no lo escucha, pero alguien le cuenta y se siente ofendido, porque además de la dificultad de no poder escuchar biológicamente, hay una consecuencia. Hacer daño trae consecuencias. Estoy diciendo cosas, verdades básicas.
Pero los rabinos dicen, no ser misericordioso trae consecuencias concretas. Pensar en tu familia, pensar en la sociedad, trae consecuencias. Así como serlo trae consecuencias. Qué maravilloso es cuando uno está en el subte y ves bajar a un señor con bastón blanco y ves que hay 4 o 5 que se pelean por ayudarlo a subir a la escalera mecánica. Qué sensación de esperanza en el mundo que me da cuando veo esto. Y qué desastre que me pasa cuando veo que nadie lo registra ese bastón blanco. ¿Está bien? Entonces, hay consecuencias si uno es bueno y si uno no. Y no te cuenta cuando se lo llevan puesto al ciego, porque ni siquiera se dan cuenta que es un bastón blanco. Porque no miramos ni al otro, no al bastón, no mirás a nadie. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo entonces que quizás la misericordia sería para que las consecuencias sean para bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Háblenme, porque... No. Él y yo tenemos métodos diferentes porque venimos de tradiciones diferentes. Los judíos somos más conversadores, digamos, en las clases, y mis alumnos ya me estarían interrumpiendo 10 veces, pero él me explicó que hay otro método que uno escucha y después pregunta. A mí me pueden interrumpir porque si no me siento incómoda. Está bien, ok. Pero sin embargo vienen otros y dicen, no señor, no necesariamente porque tienen consecuencias. ¿Cómo no necesariamente? No, dicen otros. Hay cosas que no se hacen porque están mal. No importa si el ciego no se tropieza. Está mal ponerle un obstáculo al ciego. Y sí la 1 y sí la 2. ¿Vamos bien? Y sí, está mal. Y no es tan mal decir en épocas en donde todo es relativo que hay cosas que están mal. No ser misericordioso está mal. No reparar en el otro está mal. No importa si al otro le llegó o no, está mal. Sin consecuencias. Es tiempo de que las religiones volvamos a decir que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Y que de verdad si tenemos una razón de ser en la existencia hoy en día, antiguamente, yo me imagino cuando estudiábamos, ¿no? O la época de Jesús o la época de Moisés, qué sé yo. La gente ¿a dónde iba? A consultar por la medicina, a los religiosos o no. ¿A dónde iba? O no las tradiciones, los adivinos en otras... ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ya las respuestas están dadas, la ciencia está dada, el planeta ya se conoce, hay medios para ver que es redondo y no es plano. ¿Para qué están las tradiciones religiosas? Si no es para esto. Para marcar que hay cosas que tienen sentido, que hacen bien, y hay cosas que hacen mal, y que las personas no somos solamente cabeza y cuerpo, sino que también tenemos una parte que no la podemos mensurar, pero que sin ella no existiríamos, que tiene que ver con nuestro espíritu. Y al espíritu hay cosas que le hacen bien y al espíritu hay cosas que le hacen mal. Porque sí, porque están bien y están mal. Y no tengo prurito en decirlos. Ser malo está mal. Después podemos ver las consecuencias, pero está mal. Pero hay unos terceros que dicen, acá voy a decir algo que vamos a tener una mini diferencia, pero espérenme hasta el final, ¿está bien? Dicen, no es ni por lo uno ni por lo otro, es por lo siguiente. La tradición judía, alguna parte de la tradición judía dice que cuando venga el Mesías, no se asusten, ¿está bien? Cuando venga el momento de la redención, como decíamos anoche con José, ustedes lo están esperando de vuelta y yo lo estoy esperando. Mientras tanto estamos los dos esperando, así que hagamos algo para que suceda, ¿no? Hagamos algo juntos, lo esperamos juntos, mientras tanto trabajamos juntos para que este mundo sea un poco mejor. Y como decíamos ayer, si viene le vamos a preguntar. ¿Qué le vamos a preguntar si viene? ¿Qué le preguntarían si viene? Y nos toca a nosotros. Yo lo primero que le preguntaría es la primera vez que está viniendo o es la segunda? Si me va a decir en la segunda, les voy a tener que pedir perdón. Para ustedes Ahora, la primera. Si es la primera, ustedes se la van a tener que pedir perdón. No importa. Mientras tanto seguimos esperando. Y mientras tanto tenemos la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Pero cuando venga el Mesías, dice la tradición, los ciegos van a volver a ver. Y los sordos van a escuchar. Y el ciego se va a enterar,
o va a ver que tiene el obstáculo, y el sordo va a sentir, va a escuchar que alguien lo está maldiciendo. Entonces dicen los sabios, porque hay que ser misericordioso, mipnei darkei shalom, por la paz social. Por la paz social. Y en lugar de tener que elegir con una de las tres acepciones, me gustaría decir que la misericordia tiene que ver con generar mundos mejores, personas mejores, situaciones mejores, tiene una consecuencia. También le sumo a eso que el ser misericordioso esté en el orden de lo que está bien y no serlo. No sé cuál es el antónimo de misericordia. ¿Cuál es el antónimo de misericordia, gente? No se dice la no misericordia. Pero no tiene un antónimo, ¿te diste cuenta por qué? Porque hay tantas formas de no ser misericordioso. Indiferencia. Indiferencia, ¿sí? No podríamos decir que no, ¿viste? Porque indiferencia es una. Pero no sería alcanza. la más leve. Pero no alcanza, no alcanza. Egoísmo. Nómbrame más. No alcanza, ninguno alcanza. Individualismo. Mezquindad. Mezquindad. Maldad. Maldad. ¿No? Qué interesante, ¿no? Es como cuando yo le doy clases, durante muchos años di clases en las escuelas públicas acerca de la cultura de la paz. Entonces ponía una cartulina, ponía paz, y de al lado ponía, bueno, el antónimo de paz, guerra, me decían los chicos. Le digo, ¿acá hay guerra? No. ¿Hay paz? Antónimo de paz, me decían desocupación. Desigualdad. Tristeza. Interesante, ¿no? Pero tiene que ver con esta línea. Entonces digo, porque hace bien, la misericordia hace bien, porque está bien y porque trae la paz social. Recorré las últimas noticias de las últimas semanas donde no hubo paz social y pintala de misericordia. Qué fácil sería. Qué mejor sería. Yo cambiaría la palabra semanas. Yo le pondría Un día. años. No, está bien, pero digo, de las últimas semanas porque las tenés frescas, pero digo, hacer una pincelada. ¿Y dónde tenemos que estar las tradiciones religiosas? ¿Adentro de los santuarios? No, tenemos que salir a la calle. Tenemos que ganar la calle, con amor, con esto que estamos haciendo, que nos estamos como envalentonando todos juntos para salir. Y ayudando a los otros. Algunos han crecido en esa ceguera, me parece. Pero bueno, ¿algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, el Papa mismo dijo, quiero que mis sacerdotes tengan olor a oveja. Mucho tiempo Quiero que mis adentro. sacerdotes tengan olor a oveja. Bueno, él lo sabe bien, porque él sí que cuando estaba acá se metía donde ningún otro se metía. Se ensuciaba las patas. ¿O no? ¿Lo hemos visto o no? En fin. Bueno, a mí me preguntaron en este artículo que les conté que voy a compartir con ustedes, está en italiano, ¿verdad? No importa, yo contesté que en español. ¿Qué significado tiene la palabra misericordia en la Biblia? Entonces hoy contesté acerca de todas las leyes que hay en la Biblia hebrea, pero me atrevo a decir en nuestros textos bíblicos, tienen como propósito responsabilizarnos por nuestro prójimo con actos concretos. Por ejemplo, el Levítico dice, y este es el precepto, y tú lo ayudarás para que tu hermano pueda vivir contigo. Les digo Levítico 25, 35, 36. Quizás anoten y háganse un listadito de los versículos, ¿no? Levítico 25, 35, 36. Y tú lo ayudarás para que tu hermano pueda vivir contigo y para que uno pueda vivir con el hermano. ¿Cómo sería vivir sin el hermano? ¿Cómo sería vivir solamente con uno mismo? No se puede. Es mentira el paradigma del individualismo. Es mentira el paradigma de un niño que se siente con 1 millón de amigos en Facebook y está solo delante de una pantalla. Es mentira. No vinimos a la humanidad para vivir solos, sino para vivir con el hermano. Y para vivir con el hermano hay un código. Y ese código es la misericordia. Es una manera de mirar al prójimo, imagen y semejanza de Dios.
Yo me acuerdo muchas veces en un montón de congresos, me llaman para hablar de todo, de cualquier cosa, ¿no? Interreligioso, te ponen el tema y cualquier cosa, interreligioso, ¿no? VIH, SIDA, me acuerdo cuando recién salió el tema, era interreligioso, ¿no? Entonces yo a todo lado donde voy digo lo mismo. Todos los que estamos acá creemos en el relato bíblico de la creación, creemos en eso, pues es un acto de fe, no es un acto comprobable científicamente, ¿está bien? Creemos, es más, y no me importa si es verdad o no, disculpen si parezco un hereje lo que digo. ¿Dije feo esto? A mí no me importa si es verdad o no, los 7 días, la luz va y viene, para mí es un acto de fe. Ahora, si crees en eso, para lo único que te sirve creer en eso es porque te organiza la vida de acá en más. Porque si vos sos creyente y tomaste el versículo, el capítulo 2 del Génesis, que dice que Dios lo creó del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? ¿Sopló qué? Su aliento. ¿Qué es su aliento? Es vida. Sopló vida, hálito de vida, ruaj. En hebreo, ruaj, espíritu viviente, ¿está bien? Y sopló. Cualquier otro prójimo que tengo delante de mí, ¿es porción de Dios sobre la tierra o estoy equivocada? Entonces, el día que vos decidiste creer en este texto y decirte creyente, perdiste la oportunidad de ser discriminador, de ser individualista, de tener un Dios solo para vos y de armarte la tradición religiosa a tu antojo. Porque desde el día que vos leíste el Génesis 2, te comprometiste con las chispas divinas, como dice la mística hebrea, con las chispas divinas que cada uno porta, que son porciones de Dios sobre la tierra. Podemos tener diferencias, pero siempre la actitud es de vivir con tu hermano. De vivir con tu hermano. Y para eso sirve la misericordia. Es el código que nos hace vivir con el hermano. También dice la tradición judía que hacer actos de misericordia tiene el poder de expiar nuestras transgresiones. A mí me gustó eso, porque una vez que uno se mandó una macana, uno lleva la macana puesta. El mundo católico tiene cierta suerte, o quizás yo lo entendí mal, pero vos vas, confesás, te hacen decir cosas y ¿te absuelven o no? A ver. Ponele, te absuelven. Sí. Bueno, el mundo judío ni eso. Ni eso, no hay confesión, o sea, es un trabajo de uno con uno. Entonces, ¿cómo uno cura la vergüenza que uno tiene sobre uno mismo? ¿Me entienden? Entonces dice, hacer actos de misericordia tiene el poder de expiar nuestras transgresiones. Y hay un relato en el Talmud. ¿Todos sabemos lo que es el Talmud? Bueno, vengan a la próxima clase. No, vengo acá a decir No. otra clase. Bueno, vengan a la otra. No, el Talmud es un compendio de exégesis. Otro día, si quieren, vengo, les explico bien, les doy una clase especial porque es un rompecabezas. ¿Está bien? Pero digo, el Talmud es un compendio de la tradición oral transformada después en texto. ¿Está? De exégesis, por decirlo así. Entonces dice el Talmud que Rabbi Yoshua ben Hananiah, un rabino, después de pasar cerca del monte del templo, ustedes saben que el monte, Jerusalén tenía un gran templo, me lo imagino como el Vaticano, ¿está bien? En donde era el centro neurálgico del pueblo judío que vivía ¿dónde? En la tierra de Israel, ¿está bien? Nosotros no estamos todos en la tierra de Israel porque alguien destruyó la ciudad de Jerusalén, alguien entró al templo sagrado, lo destrozó y nos echó de ahí. Por eso no estamos ahí, ¿está bien? Entonces, cuando ve el templo, el monte destruido, el templo en llamas, se lamenta diciendo, ¡ay de nosotros! Porque el lugar en el que podíamos expiar nuestras transgresiones está en ruinas. Porque ¿qué hacían los antiguos hebreos cuando estaba el templo de Jerusalén? ¿Qué hacían? Ofrecían animales. Los animales, sacrificios, ofrendas, ¿sí? Holocaustos, como está traducido. Este es otro curso. Este es otro curso. Tema 2. ¿Está bien? Tema 2, 3, 4. ¿Ah? Pero pongamos, cuando se destruye el templo de Jerusalén, ¿qué les queda? Nada. No les queda nada, dicen. ¡Ay de nosotros! Porque el lugar en el que podíamos expiar nuestras transgresiones está en ruinas. Y entonces otro rabino que caminaba con él, Rabbi Yohanan ben Zakkai, le contestó, no desesperes, hijo mío,
aún poseemos una manera de expiar nuestras transgresiones que equivale a este lugar. ¿Sabes cuál es? Es hacer actos de misericordia, como está escrito, como dice el profeta Oseas, porque quiero bondad, no sacrificio. Oseas 6:6. ¿Está bien? Quiero bondad. ¿Vuelvo? ¿Está bien el mate? Sí. Okay. Quiero bondad, no sacrificio, ¿sí? Y esto que dice el profeta Oseas, yo lo podría volver a decir hoy acá también. Yo no quiero las iglesias y las sinagogas llenas, exclusivamente. Yo quiero bondad. Si la sinagoga o la iglesia llena sirve para la bondad afuera, está buenísimo. Si no, no quiero eso. ¿Cómo decían los profetas de Israel? ¿Se acuerdan? No quiero el olor de sus ofrendas y me da náuseas, ¿no? Isaías, ayer nombramos también a Amós también, Amós le dio con todo, no quiero. Es más, hay uno que dice, ojalá me abandonaran a mí, pero siguieran las leyes. ¿Cuáles son las leyes? De la misericordia con el prójimo. ¿Está? La ritualidad se escindió de la vida. El ritualismo, está bien, el ritualismo, pero el ismo mal visto, ¿no? El ritualismo no viene a condonar la deuda que uno tiene con el prójimo. No viene en lugar del prójimo. Y esto... y hay algo que hemos fallado los religiosos entonces, si lo hicimos así. Este tiempo tan inmediato dice, ¿viste? Pagás una cuenta en un banco, venís a misa, pagaste esto y total, y uno queda siempre en cero. Y no es así. La verdad que ser miembro de una tradición religiosa es muy complejo cuando uno lo toma en serio. Es muy hermoso, pero es muy complejo, porque uno está a prueba todo el tiempo. Porque todo el tiempo la vida te pone estas circunstancias y a ver dónde uno reacciona. Será con tus feligreses, será con tu familia, será con tus padres cuando se ponen viejos, será cuando alguien te trata mal en el colectivo, será cuando un hijo no te hace caso. Yo tengo 2 hijos, pero ellos son grandes. Oseas 6:6. ¿Está bien? Ahora, ustedes saben que el jubileo, este año se llama el jubileo, ¿no? Sí. El jubileo de la misericordia, ¿así o no? Sí. Entonces me preguntaron cuál es el significado del jubileo del que se habla en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el significado del jubileo del que se habla en la Biblia? Centro bíblico Nuestra Señora de Sion. ¿Qué es el jubileo? ¿Por qué el Papa habla de jubileo? ¿Qué es? Era cuando se podía tornar las velas o te daban ese año de gracia. ¿Cuándo? Conforme a lo que está establecido en Isaías. Sí, igual está antes, está en la Torá también. Bueno, está muy bien. Jubileo, a vos te suena alegría por júbilo, pero júbilo viene de jubileo. Y jubileo es una instancia legal. Es una instancia legal dentro de la Biblia. Ustedes saben que cuando entra el pueblo de Israel a la tierra, que vuelve después de 400 años de esclavitud en Egipto, nosotros tenemos estas cosas así. Los periodos nuestros son así, 2000 años, 400 años, y vamos, pero insistimos, Bueno, cuando estamos por entrar, ¿qué dice? Aún en el libro de Deuteronomio, dice, cuando entres a la tierra, y yo siempre les pregunto a los chicos lo mismo, tuvimos 40 años en el desierto caminando, gente, 40 años caminando, ¿está? Y está Moisés y nos dice ahora que van a entrar a la tierra. ¿Qué es lo primero que yo espero que me diga Dios? A ver, hablen. Estás 40 años caminando, estás por entrar, estás ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer apenas llego a la tierra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Quién habla? No escucho. Bajito. ¿Besar la tierra? Está bien, y además de besar, ¿qué haces con la tierra? Ok, perfecto. Llegaste a la tierra, caminaste 40 años, te alimenté 40 años, ahora no te voy a alimentar más. ¿Qué hago? ¿Trabajar la tierra? Sí, pero vos primero la tenés que trabajar, si no, ¿qué más harías cuando llegás a la tierra? ¿Qué más harías vos? Vos descansás, perfecto, arriba del pasto, y que Dios te siga tirando maná de arriba, porque si no, ok. Los chicos me dicen, construir una casa.
Pero para agradecer vos, pero mirá, bajen de la estratosfera porque En realidad, hay que vivir en la tierra. Formar una Empezar a comunidad para trabajar. empezar Formar a una trabajar. comunidad, empezar a trabajar, hacer una tierra. Después rezamos, agradecemos, la besamos y todo eso. Pero mientras tanto hay que instalarse. ¿Qué dice el texto? Cuando llegues a la tierra, trabajarás la tierra sabiendo que el año número 7 la tierra descansa. Para mí es genial. ¿Por qué? ¿Por? El respeto. Te digo que vas a poder trabajar la tierra, pero vos ya sabés cómo termina esto. Termina que al 7º año no la trabajás, la tierra descansa. Todos los que pasen por tu campo podrán comer de lo que la tierra dé. ¿Está bien? Ese es el año de la Shemitah. No sé cómo se dice en castellano. Año sabático para la tierra. Sí, año sabático. ¿Dice año sabático? En hebreo es Shemitah, no importa, ¿está bien? Cuando pasen 7 periodos de 7 años, llegará el jubileo. Shnata Yovel, el año del jubileo. ¿Y por qué se te juntó con la alegría? Porque es el año en donde las propiedades que vos compraste vuelven a sus dueños anteriores. Los esclavos que vos tenían salen en libertad. Y todo vuelve a un estadio de libertad profunda. Dror y Krava Aretz, dice. Y se llamará, la libertad llamará sobre el universo. Dejaremos la propiedad, dejaremos el adueñarnos del otro y volveremos a un estadio anterior, porque la tierra es del Señor. Pero además, el jubileo tiene que ver con eso, con una liberación y una situación de igualdad social, porque la propiedad te trae desigualdad social. Porque cuando hay plata, y hay trabajadores, y hay asalariados, y hay propietarios, la desigualdad social existe. Y el jubileo es ese estadio. Dicen nuestros sabios, no tenemos registro de que haya existido ningún año jubilar, como está escrito en la Torá. Nunca se pudo llegar a ese estadio, pero me gusta tenerlo como horizonte. Me gusta pensar que el jubileo de la misericordia sería ese día en donde el mundo entero dejaría las cadenas con las que se creen dueños de otros y pondrían por sobre la propiedad o por sobre la mezquindad o por sobre el individualismo el hacerle bien al hermano, el vivir con el hermano, el prójimo. Entonces yo ahí contesté, la ley del año sabático es donde no se planta ni se cosecha la tierra. La ley del retorno de la propiedad de la tierra a sus dueños originales, la ley de la liberación de los esclavos. El jubileo anuncia un año de calma. No tenés a quién explotar. Un año de paz, sin amo, ni opresor. Un año de igualdad y de tranquilidad. El deseo vehemente de la riqueza, estimulada por los modos de intercambio económico, se olvida en el curso de ese año y el hombre torna a su naturaleza esencial. La verdad, con un cachito de tierra todos podríamos comer. No hace falta tener medio país ojero para que otros se mueran de hambre. Disculpen, no es una posición política, es una posición religiosa respecto a lo que significa la tierra. Y el jubileo venía a combatir esto. El espíritu de santidad, de dignidad, impregna la vida entera durante el año del jubileo, ¿no? Y a mí me parece que por eso es hermoso que se llame el jubileo de la misericordia. Es el año en donde todos estamos tan libres, tan desprovistos de estas cosas que nos hacen mala gente, que podemos poner a la misericordia en nuestras agendas. Que no es una clase, que puede empezar por una clase o un curso, pero es la vida misma. ¿Se entiende? ¿Sigo? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Todo callado, José, yo no sé trabajar. Así somos. Te estamos escuchando toda la tarde. Así somos. ¿Cómo te parece? Nadie me pregunta nada. ¿Sabes si hubiera tenido algún par de emojis y estar en... Ok. Dice, vista desde un lugar judío, ¿qué significado puede tener el año de la misericordia proclamado por el Papa Francesco? Me dijo mi amigo el italiano.
Entonces yo escribí, cualquier invitación en nombre de la paz, la armonía, la igualdad, la espiritualidad, la conciencia de nuestro lugar como religiosos en el mundo, cualquiera sea el signo, es nuestra propia causa. La verdad, la dijo el Papa, buenísimo porque llega a millones. El Papa Francisco sabe interpretar la Biblia a la luz de las necesidades de esta humanidad que grita desesperadamente una oportunidad de calma y paz, que vendrá de la mano de la igualdad y la conciencia planetaria y la conciencia humana. Y me preguntaron, ¿y en qué modo se puede manifestar la misericordia en la sociedad mundial? ¿En qué campos de intervención? Todo espacio, creo yo, donde el ser humano transcurra es una oportunidad de misericordia. ¿No? Todo espacio donde transcurrimos es una oportunidad de misericordia. En nuestras familias, en los programas educativos, en las escuelas, en los organismos públicos, en los hospitales, en los negocios, en las universidades. Los seres humanos vinculados entre sí somos grandes campos fértiles para manifestar la misericordia. Porque quizás es una buena idea, pero solo el comienzo, hacer obra en los lugares, por ejemplo, más carenciados. Entonces, hay una cuota de misericordia que la pagué ahí. Perdonen la ironía, soy así, pero no soy mala gente, ¿no? Es que uno va y hace obra en un lugar y después viene a la casa y no es así ni con los viejos, ni con el cajero del supermercado. ¿Se entiende lo que digo? Una vez, trabajando en un barrio en la 21, yo soy licenciada en comunicación. Entonces decidí voluntarizarme para trabajar en una radio que tenía la Villa 21. En ese momento un barrio muy humilde, lleno de paraguayos. Entonces hay un señor, que lo llamaban el Negro, que puso una radio por propaladora. O sea, ni siquiera había, o por parlante, ¿viste? Los chicos jóvenes no entienden, pero son como esas bocinas, ¿viste? De los camiones que dicen, ven la ladera, ese, bueno, tenía todo el barrio lleno de bocinas. Y el tipo en su almacén, él tenía un almacén, y vendía las heladeras del almacén y dijo, quiero dar un servicio a mi comunidad. Porque llegaban cartas del Paraguay y como las casas no tienen calle, no tienen número, entonces los carteros le traían las cartas al del almacén y dice, ¿cómo le anuncio a la gente del barrio que le llegó una carta? ¿No? Entonces yo trabajaba con él en la radio, hicimos programas para las mamás jovencitas que tenían sus bebés. Porque, viste, cuando te dicen, bueno, ponele gasa esterilizada, a veces no tenés para esterilizar la gasa, pero yo te puedo enseñar a tener un trapito bien limpio, secado al sol y cuidar también tu bebé, qué sé yo, y hacíamos talleres con las mamás en la radio, bueno, muy lindo. Y una vez cuando me vio, me conoció, me dice, ¿vos qué venís a lavar acá tu conciencia de clase media? Me dijo, así me recibió. Porque de verdad, misericordia no es eso. Digo, es eso si vos después seguís igual afuera. Por eso digo, es un entrenamiento, es un gran desafío. Y siempre me quedo, que cada vez que yo voy a hacer algo que me parece que es un acto solidario, siempre tengo al Negro diciéndome, ¿estaré lavando yo mi conciencia de clase media? Que te doy un poquito y ya está. ¿No? ¿Vieron cuando te llaman de UNICEF? Entonces vos donás con la tarjeta 100 pesos y dices, qué buena gente. No, hay que dar 100 pesos a UNICEF, pero y después de eso, ¿qué? Muy, en fin. Entonces digo, si tuviera que elegir un campo particular de la misericordia, yo elegiría, por como soy yo elegiría el campo de la educación. Yo elegiría el campo de la educación. Se educa en el odio, se educa en la competitividad, se educa en el prejuicio. Si entonces se educa en eso, se puede educar en la fraternidad, en la reciprocidad y en la solidaridad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguno se dedica a educación acá? ¿Educa chicos, niños, grandes? Depende de nosotros y de que el lenguaje de la misericordia traspase los muros de los santuarios para dejarlo en las manos de la gente. Entonces dice, ¿qué le dirías a la religión hebrea para vivir en la misericordia? Me preguntó el periodista. Y yo le dije, no hay como ser judío si no se pacta con la misericordia. Hay un montón de judíos que no son misericordiosos, pero digo, es un error, es una falacia. No hay como ser judío si no se pacta con la misericordia.
La Torá con sus preceptos nos convoca a una vida ética, amorosa, de fe y espiritualidad en la que el otro, como les decía, es porción de Dios sobre la tierra, desde el momento de la creación del primer ser humano. Y por último, dice, en la bula, ¿qué es di indizione? ¿Qué es indizione? A ver. Nella bola di indizione del giubileo straordinario Indicativa. Indicativa. ¿no? Indicativa del jubileo de la misericordia, el Papa Francisco augura che possa essere vissuto per essere più aperti al dialogo anche con el hebraísmo. ¿En qué modo? ¿Se entendió? Sí, ¿de qué modo? Dice, claro, la misericordia, me juntan en la misericordia con el diálogo, ¿no? Si tiene que ver con eso, ustedes saben que nosotros dos somos así como obreros del diálogo, por decirlo de alguna manera. El Papa Francisco, antes de ser Papa en nuestro país, le contesté, vivía esta bula extraordinaria aún sin proclamarla y sin ser sumo pontífice. El diálogo entre judíos y cristianos fue y es un signo ejemplar. De hecho, miren, estoy acá. Sí. El diálogo interreligioso es uno de los mejores mensajes de la misericordia. Y lo sigo afirmando y cada vez más. No hay fronteras de religión o cualquier otra condición cuando nos proponemos mirar al otro con los ojos de la misericordia. Con ganas de compartir los consensos en lugar de ahondar los disensos, con la alegría del encuentro y de los aprendizajes compartidos. El diálogo entre judíos y cristianos es una realidad que debemos fortalecer todos los días y educar en cada uno de nuestros ámbitos. Y como un círculo, ¿vieron que se habla de círculo vicioso? Bueno, círculo virtuoso, sucederá que cuanto más misericordia, más diálogo, y cuanto más diálogo, sembraremos más misericordia en el mundo. Y yo estoy convencida de esto. Decir que no salimos de lo diario, pero yo estoy convencida que somos muchos más los que tenemos estos ojos en el mundo que los otros. Comparto con ustedes algunas selecciones. ¿Tengo tiempo? Hasta las 7:30. ¿Qué hora es? 7 menos 10. Ah, pero estoy hablando hace un montón y nadie me habló. Así somos nosotros. Escuchamos. Yo termino de leer todo esto y después si no hablan, chao. Ok, muy bien. Perfecto. Busqué textos de la Torá, del Pentateuco, que hablen del otro. Del otro, porque si la misericordia es este desafío de hablar, de construir para el otro, de vivir con el hermano, busqué lugares del otro. Y quiero leerlo. Yo les voy a citar los versículos y búsquenlos para confirmar si está bien lo que digo. Éxodo 23:9. No primas al forastero. Ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A mí esto me emociona, me emociona porque digo, la condición de sufriente no te habilita a hacer sufrir a otro, sino que te responsabiliza ante cualquier sufrimiento de cualquier sufrimiento. O de victimizarte eternamente. No, está prohibido eso. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Es muy interesante. Digo, si yo fui perseguida en mi historia, soy la primera que tengo que salir a defender a cualquier otro perseguido. Si mis antepasados estuvieron en un barco llamado San Luis, que en el 39 consiguió zarpar de Europa y no fue recibido en ningún lado, porque el paradigma económico de los países centrales dijeron no, mi economía no puede, desocupación, mientras lo que estábamos hablando era de humanidad. Yo no puedo ahora quedarme callada ante los mismos hermanos ahora sirios que están buscando desesperar, o los que llegan a las costas de Italia. ¿Qué fue lo primero que hizo el Papa cuando se hizo Papa? ¿Se acuerdan que fue a Lampedusa a agarrar a los primeros que llegaban? Digo, no me puedo quedar callada, porque a mí no me recibieron, a mí no me habilita que entonces que no lo reciban a nadie, no me puedo quedar callada. No puedo no ir a pedir que las naciones del mundo reconozcan el genocidio armenio, porque yo sufrí el genocidio del Holocausto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en ese sentido, a mí la Torá me explica que cualquier sufrimiento que yo viví y que pude, gracias a Dios, recuperarme, me transforma a mí en un agente para recuperar a otros. Esto es misericordia, ¿no? Y en este sentido, fíjate la cantidad de veces que me lo dice la Biblia, y la traje solamente algunas veces. Éxodo 23:12, vos que anotás.
6 días harás tus trabajos y el 7º día descansarás para que reposen. ¿Quién va a reposar el día de Shabbat? Todos. Tu buey. Así empiezan. Tu buey. Primero la lima. Tu asno. Y tenga un respiro. Tu sierva. Y el forastero. O sea, aquel que no nació dentro de tu pueblo y está con vos. Entonces no me vengan a festejar Shabbat y tenés una empleada que te lava los platos. No. O shabateamos todo o no shabatea nadie. ¿Se entiende lo que digo? Excelente. En serio te lo digo. Ahí empiezan. Por eso digo, no vayas a la 21 con el negro a la radio un ratito. Ahí se juega. La opción de vida. Miren esto, Deuteronomio 23:7. No abominarás al egipcio, que extranjero fuiste en su tierra. ¿No es buenísimo? Pero difícil. Es difícil, pero acá no te está diciendo el enemigo que te latigó. No abomines al egipcio. No hagas del egipcio el paradigma del ON. Permitile a cada uno ser. ¿No? ¿Cómo hablábamos anoche? Los son. Los son. Por tanto, los odio, no se merecen mi cariño, mi responsabilidad. No, la misericordia es 1 a 1. Es 1 a 1. No hay generalizaciones con la misericordia, gente. Es 1 a 1. Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice: no hagas agravio al jornalero, pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás el jornal. La gente que trabaja por el día. Misericordia es pagar el sueldo en el horario y el día que corresponde. Dale, no te llenes la boca en la iglesia o en la sinagoga. Pagale al que le corresponde cuando tiene que cobrar. Ni un minuto más puedes esperar. Eso es misericordia. Quiere decir que hay un otro, que vos te estás dando cuenta que hay un otro, que es otro y que depende de vos. Dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él, con el jornal, sustenta su vida. Porque no clame contra ti a Dios y sea en ti pecado, no sea cosa que Dios se entere porque va a estar llorando este buen hombre o buena mujer. Y el pecado va a caer sobre ti. ¿Se entiende esto? ¿Por qué traigo esto? Porque la Torá, el Pentateuco, lo que trae son ejemplos de la vida cotidiana. No está hablando de una misericordia etérea, ¿no? De los santos que vienen uno cada tanto. ¿O no? Porque cura brochero hay poco. ¿O no? Aparte hasta que lo canonizan y todo eso es un trámite. Pero digo, todo el tiempo. Vamos a Jeremías. Jeremías 7, 5 y 7, del 5 al 7. Dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Cuál es la condición de habitar la tierra prometida? ¿Cuál es? Mejorar las obras, hacer justicia, no oprimir al más vulnerable, no derramar sangre. ¿Está bien? ¿Sigo? ¿No están aburridos? Ahora que se fue. Jeremías 7, 5 a 7. Yo no sé nada, a mí no me escuchan nunca así. Vos tenés que pensar que nosotros tenemos que escuchar las homilías de los sacerdotes. No, a mí no. En el templo se me callan, pero yo hablo poquito porque si no soy duro. Bueno, ok. Entonces, tengo algunos más. Éxodo 22, 20. Y al extranjero no engañarás. No engañarás. Engañar es un acto de inmisericordia, si se me permite. Al extranjero no engañarás. La mentira es un acto de no misericordia. Parece que no hace nada. Es una palabrita.
No angustiarás. No angustiarás al extranjero. Me encanta eso. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y fíjate, no solamente para el, perdón, no solamente para el extranjero, es para cada uno de nosotros, para el que está al lado nuestro. Claro, cuando dice extranjero, para mí lo que trabaja es el lugar del otro. Claro. Del otro, como dice Levinas, totalmente otro. No otra prolongación de uno. ¿Conocen eso? No. Sí. Sí. El otro, en tanto, legítimo otro, totalmente otro, que su mirada dibuja mi rostro. Porque yo no soy si no hay otro. Preguntar a un niño cuando no es mirado qué le pasa a un bebé. La mirada constituye el rostro del mirado. Pero fíjate esto, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero o a un otro, traduzcamos libremente, total, el rayo me cae a mí. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y dice, y ámalo como a ti mismo. Aún no a tu prójimo, el que tenés al ladito. Ama al que no es nada que ver con vos. Ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. ¿No? Y acá les traigo una frase de Jean-Pierre Vernant, que es un filósofo, historiador francés, se murió en el 2007, que dice esto que se los quiero regalar. Dice, para ser uno mismo hay que proyectarse en lo que nos es extranjero. Para ser uno mismo hay que proyectarse en lo que nos es extranjero, prolongarse en ello y por ello. Permanecer encerrado en la propia identidad equivale a perderse y a dejar de ser. Sí, lo repito. Permanecer encerrado en la propia identidad equivale a perderse y a dejar de ser. La hermana dijo individualismo, ¿no? Alguna de las hermanas. Esto, permanecer en lo de uno solo, absolutamente satisfecho en lo que uno es y lo que uno sabe y el propio circulito, es perderse, y no solamente eso, sino es dejar de ser. Nos conocemos y nos construimos gracias al contacto, el intercambio